¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Les habla Juan Guardia García. Eh, un- una fecha más hablando con ustedes sobre el tema de gestión de transporte, ¿no? Agradezco nuevamente a Cámara Peruana de Comercio Exterior por la oportunidad que me está brindando en interactuar con sus participantes, intercambiar ideas y exponer o ampliar el conocimiento sobre el tema de la gestión de transporte, ¿no? El día de hoy, como ven, ven con una mascarilla cumpliendo con los protocolos COVID. Estoy dando esta charla desde una planta industrial en el Callao, ¿no? Lo bueno de estas conferencias online es que la puedes realizar en cualquier sitio donde tú estés, ¿no? Es interesante. Bueno, hoy me tocó estar dictando esta charla en una planta industrial. Para los que no me conocen, soy Juan Guardia García, Magíster Supply Chain Management, asesor en operaciones logísticas, ok, Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magíster en Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico, y con 15 años de experiencia liderando operaciones logísticas B2B y B2C en grandes empresas del sector de servicios postales, industria del empaque, cervecero, dentro de la industria del empaque, tanto del cartón como de plástico y en SMF Courier. Transporte 77 y yo el Supply Chain Management, para que conozca un poco más de mí. El día de hoy nos toca hablar el tema número 6, que es la gestión del conductor. En muy pocas charlas donde observo que los exponentes hablan de transporte, muy pocos o casi nada no hablan del recurso más importante en toda gestión de procesos logísticos, que es el ser humano. Y en este caso hoy vamos a hablar, propuse ese tema para CAMEX como una oportunidad de ver, de analizar, de implementar controles a este recurso que es muy importante y que pocos lo gestionan, que es el recurso humano. El día de hoy vamos a hablar de la gestión del conductor de forma macro. Esperemos que en otra oportunidad podamos hablar ya de forma más detallada al respecto. Como ven, en esa foto muestra gráficamente lo que muchos conductores padecen en el jornal diario de su trabajo, ¿no? Cansancio, estrés, pesadumbre, y nosotros como gestores logísticos tenemos que tener el deber de afrontar esos temas para evitar o reducir, eliminar los riesgos de choque, ¿no? Que puede ocasionar la muerte del conductor y de personas, y personas asociadas dentro de un posible choque, ¿no? Antes se les decía chofer, ahora se les conoce con el nombre de conductor. Y los conductores que tienen ATC, C, como licencia de conducir, ya se les conoce como conductores profesionales. Son aquellos conductores que tienen unos conocimientos mucho más amplios de temas como la prevención, control, ya pues que estos conductores siguen cursos de capacitación que ya lo vamos a ver. He dividido la charla del día de hoy en los siguientes puntos. Los factores que usted, señorita, caballero, debe tener en cuenta para la gestión del conductor. Segundo, vamos a hablar del manejo a la defensiva. Es una tecnología que ya es muy usada ya hace 10 o 15 años atrás, pero que es muy necesaria para evitar altos índices de siniestralidad.
El punto número 3, vamos a hablar de qué herramienta de gestión ustedes que yo conozco y que se aplican en el mercado, ustedes pueden aplicarlo en su entorno, el día a día. Herramientas de gestión hay muchas, pero tenemos 45 minutos y voy a ahondar sobre aquellas en las cuales, por mi experiencia, recomiendo que se aplique. Y la escuela de conductores, que muy pocas empresas se dedican al transporte primario, al transporte terciario, secundario, y los gestionan. Solamente conozco empresas grandes que gestionan ese tipo de escuela de conductores para el desarrollo profesional de sus miembros, de sus colaboradores. He dividido la agenda en estos 4 puntos, pues tengo, mi experiencia avala, por esos 15 años de experiencia, sobre todo en empresas de transporte, aquellos puntos principales en los cuales debemos, entre comillas, atacar para tener una buena gestión de este buen recurso que necesitamos, que es el recurso humano. Y que ahora hay mucha escasez. Debido a conocimientos, debido al COVID, hay muchos conductores que he visto que lamentablemente ya no están con nosotros y que y que grandes empresas industriales, como empresas como las minas, las agroexportadoras, se han visto en una parte hacia adelante de la escasez de conductores profesionales, sobre todo aquellos que tienen categoría A3C. Un conductor A3C en el mercado es un conductor muy valorado, sobre todo para aquellos para la movilización de unidades en ruta larga, ¿no? Y también para los conductores localeros es importante tener este tipo de gestión para evitar lo que ustedes están escuchando en ese momento, ¿no? Ruidos altos que aumentan la contaminación sonora, y etcétera. Lo vamos a ver. Ese conductor que está ahí tocando, tiene poca paciencia, está estresado, está tocando el claxon, está apurado y no sabe cómo manejar esa situación. Eso lo vamos a ver ahorita. Factores en la gestión del conductor. Deben tener en cuenta el humano. El factor humano en la gestión del conductor de una forma holística, amplia, tienen que darse o incidir mucho en las capacitaciones, en temas de señales de tránsito, buenos hábitos de conducción, buenas maneras de atención al cliente, cómo reaccionar de la mejor forma ante accidentes en ruta. Estas capacitaciones en la finalidad de desarrollar en el conductor un hábito, como su propio nombre lo indica, un buen hábito de conducción. Por ejemplo, no subir la velocidad en ruta larga en más 90 kilómetros por hora. En tener una prevención en el momento de las curvas cerradas, por ejemplo. Buenas maneras de atención. A veces los conductores al momento de llegar, sobre todo los conductores que están en el rubro door to door o B2C, como otros lo quieren llamar, o el reparto retail o reparto y distribución de última milla, como algunos lo conocen. Algunos conductores, al momento de entregar la mercadería online, la mercadería del tipo e-commerce, están todo el día haciendo reparto, de las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, o hasta las 6. Y como bien va avanzando el día, el nivel de estrés, debido al tráfico, debido a la atención también de los clientes, a clientes especiales, el nivel de estrés aumenta a pasar las horas del día. Entonces hay que enseñar al conductor cómo gestionar esa variable. El acompañamiento a final del día o a final de una semana se acompaña, entre comillas, hablo
del tema acompañamiento es saber cómo está el conductor, en qué situación familiar se encuentra, qué herramientas necesita, qué vicisitudes o incidencias ha tenido en la ruta, ¿no? Y qué nivel de estrés se encuentra el conductor. ¿Qué debemos hacer para bajar este nivel de estrés? Tal vez implementar un sistema de descansos. Se puede visualizar que un conductor no tiene vacaciones, hay que brindárselas, etcétera. O tiene problemas familiares. A muchos conductores, sobre todo en ruta larga, es característica, perdón, es una característica que los conductores de ruta larga, la mayoría, o un porcentaje de ellos, estén separados o divorciados, ¿no? O que tienen una familia, más de una familia. Y eso es característico del conductor de ruta larga. ¿Por qué? Porque 28 de un mes de 30 días, el 50 o 60% se dedica a estar en ruta y un pequeño tiempo se dedica a estar con la familia. Entonces nosotros como gestores, como líderes, tenemos que acompañarlo en el sentido de saber qué es lo que qué está pasando sobre su mente, cómo se siente en la ruta, etcétera. Pero esto va acompañado de una medición de su performance, los famosos indicadores. Por ejemplo, el nivel de frenadas bruscas, qué tan buen conductor eres midiéndolo, repito, su resultado de paradas bruscas, consumo de combustible, eh, cuántas paradas no opinadas ha realizado en ruta, etcétera. Y el último punto es hacer una gestión con la salud y eso es un trabajo que se da mucho de la mano con el personal de SOMA, ¿ok? Nosotros como líderes y también debemos apoyarnos en el trabajo de SOMA y en el trabajo de líder de gestión humana y de hacer un monitoreo del estado de salud que tiene el conductor. Ahora, por el tema de la pandemia, los conductores deben tener un menor abultamiento abdominal, para que ustedes me entiendan, no deben estar gordos. Imagínense ustedes un conductor que esté yendo a Huancayo y tiene que pasar por Ticlo. Un conductor obeso tiene dificultades respiratorias al momento de llegar a ese nivel de altura, a diferencia de un conductor atlético, delgado, que se cuida de la alimentación. Nosotros como líderes, en acompañamiento con la doctora, que tiene, toda empresa debe tener según por ley, dependiendo del tamaño de la empresa, debe tener una enfermera o doctor o enfermero o dietista, una persona encargada en la gestión de dieta. Nosotros tenemos que acompañar al conductor y brindarle capacitación sobre alimentación, sobre una buena alimentación, para reducir este nivel de obesidad que muchos de los conductores tienen, debido a que el 60 o el 70% de su tiempo están sentados, no tienen actividad física. Entonces, eso hace que muchos de los conductores sufran de diabetes, ¿no? De alto nivel de colesterol, ¿correcto? Y eso a largo plazo va a mermar en la salud del conductor, ¿correcto? El conductor debe tener una gestión de su herramienta de trabajo. ¿Cuál es su herramienta de trabajo? El vehículo, la unidad. El conductor, antes de salir a ruta, tiene que estar capacitado para llevar bien el control del checklist de la unidad. El checklist es, es un formato que indica qué variables el conductor debe controlar a la unidad de transporte. Tiene que hacer un chequeo de llantas, tiene que chequear si la unidad está en perfectas condiciones de limpieza, tiene que medir el nivel de luz de sus faros y visualizar si sus
faros están en buenas condiciones, revisar si sus espejos retrovisores están en buenas condiciones, verificar si tiene todas las herramientas de trabajo como gata, como señalética, ¿no? Eh, etcétera. Ese es un checklist. Es como entrar a tu cuarto y verificar si tu cama está tendida, si tu piso está barrido. Ese es el checklist. Perdón, alguien estaba escribiéndome. Ok, estamos bien, vamos bien, vamos bien. Perdón, había una interrupción. Luego, el conductor tiene que hacer una revisión de la ruta por la cual va a manejar. Supongamos que le digan, ¿sabes qué? Mañana tienes Lima-Tarma. Entonces, yo como conductor sé que voy a pasar por, mi ruta va a ser Lima, Chosica, San Mateo, Paso Poticlio y luego viene la bajada, ¿no? Entonces, esos vaivenes de altura, ¿no? Perjudica la infraestructura de la unidad de trabajo, en este caso el camión, ¿no? Y el conductor tiene que estar capacitado en medir la presión de llanta, medir la presión de aceite, ver si las cocadas de las llantas están en perfectas condiciones, porque una llanta sin cocadas no permite el buen trabajo de la frenada de la unidad, ocasionando despistes. El conductor tiene que saber desde la A a la Z el funcionamiento de su unidad. Cuando la unidad es retirada de un taller de mantenimiento, algunas empresas, como lo dije en anteriores posiciones, tercerizan el mantenimiento o tienen el taller de mantenimiento propio, independientemente de uno o del otro. Una vez que la unidad sale de ese taller, el conductor tiene que chequear si su unidad ha recibido un buen mantenimiento preventivo y correctivo. En una empresa de transportes, cuando las unidades salían de taller, el conductor se le asignaba la unidad al conductor correspondiente y este tenía que hacer pruebas de manejo de por lo menos lo enviamos una ruta interna y el conductor al final de la ruta evaluaba si el trabajo de mantenimiento ha sido bueno, lo que le permitía a él conducir bien la unidad. Muy pocas empresas hacen eso. Otra variable es capacitar que el conductor sepa a qué factores ambientales, a qué factores sociales se va a presentar en su ruta. Factores ambientales, por ejemplo, ¿qué pasa si la unidad, un camión de 28 toneladas de capacidad o de 10 o de 15 toneladas de capacidad entra en una ciudad de la Sierra Central en plena nevada? La unidad debe seguir su manejo o debe parar a un lado esperando que la nevada acabe. Son esos criterios que se le debe brindar al conductor. Igual, los factores sociales. ¿Qué pasa si el conductor se encuentra en medio de la huelga, de una huelga social? Dentro de si en ruta verifica que eh, se está produciendo un huaico. El conductor, ¿qué pasos debe seguir? Debemos entrenar al conductor cuando él se encuentre en esta situación. Como hemos hablado de la torre de control en la clase pasada, buen momento, una buena herramienta es prever al conductor de posibles, eh, de posibles problemas geográficos, como la caída de un cerro que interrumpe el paso de la carretera que va hacia Tarma o hacia la Merced, a veces pasa. Los que estamos en este entorno transportista tenemos los contactos de las comisarías a nivel nacional que nos informan, no inmediatamente después, sí, después de 1 hora, 2 horas o 3 horas, de las ocurrencias que están pasando en ruta. También hay una página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un enlace, que permite saber el estado de la carretera, si hay accesibilidad
en una determinada vía. Y eso se va informando al conductor. Se le va retransmitiendo esta información. Con el fin de que el conductor sepa de antemano a qué situación se va a presentar o en qué momento del día esta situación va a desaparecer y él pueda seguir su continuidad en ruta. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría en la participación de todos ustedes, pues este tema es muy importante, ¿no? Es muy importante tenerla clara, sobre todo cuando hay que gestionar colaboradores, ¿ok? Hay un comentario. ¿Un comentario? Ah, ¿no se me ve qué cara? ¿Ahora se me ve? Lo que pasa es que ahora sí se ve. Espero que vean mi rostro, el señor Fernando Rodríguez. ¿Qué tal? Estoy con mascarilla, estoy en una planta industrial, estoy cumpliendo las prerrogativas de las normas COVID que todo ser humano debe tener. No puedo sacarme la mascarilla porque estoy en una zona pública y tengo que seguir las normas que me indica el personal de SOMA, de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que no se me ubica, ¿no? En ese momento hay personas que están caminando alrededor de la planta y están con su mascarilla, gafas y casco. Espero haber absorbido su consulta. Manejo a la defensiva. Manejo a la defensiva, yo lo escuché y lo palpé ese tema hace como 10 años atrás. ¿Qué consiste el manejo a la defensiva? Aquí lo voy a mostrar con esta lámina. El conductor debe estar capacitado, como ya hemos dicho, en mantener el control del vehículo. Supongamos, cuando uno va a la ruta Lima-Arequipa, es muy conocido la famosa curva del diablo. Los transportistas, espero que haya un transportista que me esté mirando o escuchando esta charla, sabe a qué me refiero. De Lima a Arequipa, ¿no? Antes o de pasando a Pico, si no me falla la memoria, hay una curva que es conocida como la curva del diablo. ¿Y por qué le dicen ahí? Porque en ese punto hay un gran alto nivel de siniestrabilidad de camiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces los conductores que no son experimentados, la curva tiene una tendencia así más o menos, está un pendiente de 15 a 20 grados. Y aquí el conductor que no tiene experiencia no disminuye su velocidad, mantiene la velocidad como si fuese una carretera lineal y se producen los accidentes. Mantener el control de ruta, por ejemplo, es también en ruta larga, sobre todo aquellos que van de Trujillo a Piura o de Piura a Sullana, la ruta en carretera es asfaltada y lineal e invita a que el conductor aumente la velocidad. Si el conductor mantiene su velocidad máximo 90 kilómetros por hora, estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no va a haber ningún accidente, ¿no? No, no es una variable absoluta, pero sí es una variable que se debe tomar en cuenta. Lo sabemos que los camiones vacíos pueden permitirse esa velocidad, pero los camiones llenos de 28 toneladas se manejan a 40, 60 kilómetros por hora, más no. Mantener el control del vehículo es saber un conductor experimentado que está en su timón, ¿no? Manejando, al sentir, sabe, por la experiencia que tiene, cuando un motor está fallando por el ruido especial que emite este dispositivo. O cuando ve que su lado el conductor está en el lado izquierdo, o cuando siente que el lado derecho tiene una caída, debe ser porque una de las llantas traseras están a una baja presión
o se está perdiendo aire en una de las llantas. El conductor que tiene experiencia para la unidad se estaciona en una zona de no peligro y comienza a revisar sus llantas. Eso es lo que hace un conductor experimentado, a diferencia de un conductor nuevo. Actitud adecuada debe ser paciente con pacientes, no como ustedes lo han escuchado hace un momento, seguro que ha habido un conductor estresado, fastidiado, con ganas de ganar el día, porque hay algunos conductores que ganan por día trabajado o por viaje trabajado. Entonces, muchos de estos conductores están en una situación de alto estrés. Esta foto que puse adrede, escucha, eso está prohibido. No se debe utilizar la bocina del camión salvo en caso de emergencia. Salvo en caso de emergencia. Un buen conductor no hace eso. Un buen conductor sabe que manejar Lima, el tráfico de Lima lo va a encontrar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día, hasta las 8, 10 o 11 de la noche. Ya debe estar preparado para enfrentar esa situación de estrés. Debe ser paciente. A veces por el estrés baja, cuando llegan a su destino, presenta sus documentos para la famosa liquidación. Y quieren que uno lo liquide rápido. Liquidación es verificar la guía de remisión, la factura, si la mercadería está correcta, etc. Y a veces tratan de mala manera a los clientes. Si nuestra función como gestor de transportes no solamente es controlar los gastos de combustible, no solamente es controlar los gastos de viáticos, no solamente es, controlar o gestionar de forma óptima nuestra flota. No, nuestro trabajo también es saber cómo gestionar a nuestro bien más preciado, que es el gestor, que es el recurso humano. El conductor debe ser educado, bien considerado, ¿no? Cuando él transporta mercadería, debe saber que al finalizar su ruta hay otro cliente que está desesperado, necesitado de su mercadería, ¿correcto? Entonces, si no sabe gestionar de esa manera, algunos conductores crean un choque con el cliente y el cliente no se va a quejar con el conductor, el cliente se va a quejar con su proveedor que le está enviando la mercadería. ¿Hay otra pregunta? Un momento, por favor. De Camex. ¿Es? Gracias. Perfecto. Ahí están escribiendo en el Facebook, en la página de la Cámara de Comercio. Ok, sí, perfecto. De lo que están viéndome, por favor, en este momento, repito, estoy en una planta industrial, no me puedo sacar la mascarilla, estoy cumpliendo los protocolos COVID. ¿Ok? Identificar los riesgos. Ahora les voy a mostrar cómo identificar los riesgos. El conductor, cómo debe identificar los riesgos. Y nuevamente, el gestor debe ayudar, colaborar, acompañar al conductor en identificar y resolver los posibles riesgos que tenga la unidad, que tenga la ruta, que tenga el cliente. Yo he tenido experiencia, ¿no? En gestionar unidades de transporte en Sullana. Y en Sullana, al norte de Sullana, hay una ciudad que se llama Tamugrande. Y Tamugrande, los que conocen, es la ciudad que se le conoce como la ciudad del limón, la capital del limón, el loro amarillo. ¿Por qué? Porque de este punto salen las mayores, esta ciudad, ¿no? Está desarrollada por el cultivo, la cosecha del limón, Piurano. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando yo envío una unidad, por ejemplo, a una empacadora en Tambo Grande, a lo largo de la Panamericana Norte, hay muchas empresas que se dedican al packing.
Cuando te piden, por ejemplo, necesito la unidad a las 6 de la mañana, y tú como gestor presionas al conductor para que llegue la unidad a las 6 de la mañana, y cumples con la hora que indica el cliente, ¿ok? Llega a las 6 de la mañana, se presenta la unidad y el cliente le dice, justo ha venido mi proveedor de Almacia, no te puedo atender, te voy a atender a las 10 de la mañana. El conductor pone una actitud impaciente porque dice, ¿no? A mí me han contratado para estar a 6 de la mañana, pero usted me está diciendo que me va a atender 10 de la mañana. No es posible, no puedo tener 4 horas la unidad parada, porque los transportistas, el negocio del transporte es que la unidad esté en permanente movimiento con carga. ¿Ok? Una unidad, sobre todo de 25 28 toneladas de capacidad, es una pérdida diaria cuando está parada. Entonces ahí se genera estrés, se genera una actitud de reclamo del conductor al vigilante, porque muchas de las empresas lo que atienden a los conductores son los vigilantes, ¿no? La persona de seguridad privada. Y ahí se genera esta fricción. Juan Luis, pero, y un ejemplo de identificar los riesgos, por ejemplo, si estamos en Huachipa, en verano, como ahorita, y en Huachipa hay alta incidencia de lluvia, sabemos que el río Guaycoloro, cuando llueve mucho, su nivel de altura de agua, de caudal, aumenta, perjudicando o inundando las principales calles de Huachipa. Si nosotros sabemos eso, que cada verano sucede eso repetitivamente y la autoridad municipal no lo arregla, entonces identificamos ese riesgo e indicamos al conductor, mira, para ir a este cliente no pases por la avenida A, pasa por la avenida B. Pero me voy a tardar más, ¿sí? Pero no vas a quedar atascado ante una posible inundación. El conductor entiende eso y acepta la disposición. Un conductor, si tú le explicas bien todas las fortalezas y debilidades de una determinada ruta, él va a entender y va a hacer el trabajo de la mejor manera. Lo tienes que acompañar. Ahí viene la palabra acompañamiento. Y el conductor debe estar alerta al 100%, porque sabemos muy bien que en las vías asfaltadas no solo están presentes los camiones, están presentes los bicicleros, están presentes los mototaxistas, están presentes los taxis formales y los taxis informales, lo que ocasiona que el conductor, debido a los puntos ciegos que tienen las unidades, puntos ciegos son aquellos puntos en los cuales el conductor no tiene una visibilidad de su entorno debido a características del vehículo. ¿Ok? Explicando ese tema, el conductor tiene que estar en perfectas condiciones de salud para estar preveyendo a cada momento, a cada segundo, cualquier, estar predispuesto a atender o a evitar cualquier posible alerta. Si yo sé que el conductor va a ir, por ejemplo, a Huancayo o a Bancay, perdón, si yo sé que el conductor tiene carga para Bancay, yo sé que la ciudad de Bancay tiene las pistas muy angostas y sé que en Bancay hay mucha presencia de mototaxis. Entonces yo ya tengo que prever al conductor e indicarle, a esta ciudad no ingreses a las 3, 4, 5 de la tarde, no, entra a las 6, 4, 3 de la mañana, que a esa hora el cliente te va a atender. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el conductor no tenga problemas al momento de entregar la carga, generando estrés en la distribución. ¿Alguna otra consulta? Ok, perfecto. Sí, se están analizando el tema.
Ok, perfecto. Y vamos con la lámina. ¿Ves? Ok, perfecto. Vamos a ver con el tiempo. Herramienta de gestión. Hoja de ruta gráfica. Esa se la recomiendo a todos. ¿Qué permite la hoja de ruta gráfica? Visibilidad. Te permite, aquí hay un error de la diapositiva, te permite tener una visión antes de los puntos de ingresos y salidas de la carretera o vía en la cual la unidad se va a transitar. Por ejemplo, identificación de puentes o identificación de excavaciones o identificación de alguna obra. Se le informa al conductor el tipo de carretera por el cual va a laborar, va a conducir, va a movilizar la unidad. Identifica la trocha, si la pista es trocha, perdón, identifica si la carretera es trocha, si es asfaltada, cuántos números de curvas pronunciadas tiene, curvas abiertas o curvas cerradas. Si la carretera tiene alguna particularidad de pendientes, hacia arriba, de forma ascendente o de forma descendente. Zonas seguras y de riesgos. Se identifica si en la ruta hay grifos donde el conductor sepa dónde cargar combustible. Los peajes y cuánto es el costo de peaje por eje. Identifica las zonas de descanso. Al conductor se le, si, como toda unidad de GPS, nosotros como gestores de transporte debemos identificar los posibles zonas de descanso en la ruta, con la finalidad de que el conductor pueda parar cuando se sienta cansado, cuando tenga la necesidad de hacer una necesidad. Los conductores son seres humanos, donde puede parar para alimentarse o para tomar su merienda, o donde puede estacionarse para pernotar por un tema de seguridad, etcétera. Luego lo vamos a ver cómo utilizamos la ruta gráfica. No sé si lo han escuchado antes, pero es una herramienta que se utiliza mucho. Cuarto, la hoja de ruta gráfica le brinda al conductor cuáles son los horarios de tráfico de una determinada ruta. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una hoja de ruta gráfica que implementé una empresa de transporte para conducir en la avenida Ramiro Pralé. Para las personas que me están viendo que no pertenezcan a la Lima Metropolitana, Ramiro Pralé es una avenida que está paralela a la carretera central. Es una buena opción de tomarla cuando la carretera central, Nicolás Ayllón, ¿no? Perdón, la carretera central sí, casi la mayoría de veces con alto nivel de tráfico. Entonces, muchos de los transportistas utilizan esta avenida. Y esa avenida que hace 15, 20 años atrás servía para tener una descongestión del tráfico en esta zona, de un tiempo a esta parte ya quedó chica. ¿Ok? Y en esa hoja de ruta gráfica que implementé por una empresa de transporte que le sirvió mucho, es, como dije, se identifica los principales puntos de seguridad, los grifos si es que hubiera, los principales vías de acceso a determinadas avenidas que cortan la avenida principal. Un ejemplo. Acá vemos, perdón, el punto B, que es el ingreso a la avenida Los Tucanes, el punto C, que es el ingreso a la avenida Los Laureles, D, el punto de ingreso, el famoso conocido como paradero Mafre, que es el ingreso a la avenida Huachipa. ¿Ok? Y debajo de cada uno de esos accesos se muestra una viuda gráfica visual de las características que tiene cada uno de esos puntos, donde se habla si la vía es asfaltada, donde se habla, como en el caso del punto A, si la vía tiene una pendiente, lo cual hace que la unidad, cuando está de subida, una unidad de 28 o 25 toneladas, se maneje a un 20 o 30 kilómetros por hora. Y cuando esté de retorno a Lima, se le informa al conductor que tiene que tener mucho cuidado porque al momento de la caída o bajada, la unidad tiende a
aumentar su velocidad sin necesidad de pisar el acelerador. Cuando hay estas características de bajada, el conductor con experiencia sabe que no le debe, como los transportistas le llamamos, no debe poner pie en el acelerador, porque la unidad por gravedad va a tender hacia la caída. Lo que debemos controlar es el freno. En este punto se debe aprovechar la unidad aprovecha el ahorro de combustible. Ojo con eso. Ok. Se verifican las principales curvas. Se indica si la curva es abierta o cerrada. Se indica si la curva tiene la anchura permitida para que un camión de 30, un camión de 20 toneladas pueda hacer el radio de giro normal. Se le informa la particularidad de circulación vehicular que hay en esa zona. Por ejemplo, si hay mototaxistas, si hay taxistas. También se informa de nivel de, perdón, de densidad vehicular en cuanto a camiones de 30 toneladas. En esta zona hay mucha presencia de empresas industriales, sobre todo concreteras, ladrilleras, empresas de gaseosas, empresas de cartones, que durante todo el día está ingresando, saliendo unidades por esa vía. Y el conductor nuevo que llega a esa avenida tiene que estar familiarizado con esas características. Esta herramienta se puede utilizar o implementar no solamente para esta ruta, sino, por ejemplo, para el que quiere ir a la tablada de Lurín, el que quiere ir, por ejemplo, a la ciudad de San Mateo. Se puede implementar una hoja de ruta gráfica. Esta herramienta es una ayuda visual que hace entender, comprender al conductor de manera mucho más rápida las características de una determinada vía de acceso. ¿Ok? Si tú le pones también en qué horario del día ocurre la mayor frecuencia de tráfico, es de mucha suma importancia. Por ejemplo, en esta hoja de ruta, la avenida Ramiro Prelé tiene alto nivel de tráfico de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana y arranca desde las 5 o 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche y hasta más. Una salida que puede en un tiempo normal salir de esa carretera hacia Lima 30 minutos, debido a ese tráfico te puedes demorar o quedar en esa vía por lo menos 3 o 4, 2 o 3 horas. Lo que han ido los camioneros que me están viendo saben lo que a qué me refiero, ¿no? Sigo la diapositiva. Y la famosa HIPER, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Esta matriz lo generan ya los gestores que se encargan, que lideran procesos de transporte. Juan, pero el HIPER es utilizado mucho para identificar peligros y evaluación de riesgo de operaciones que tienen que ver con procesos de transporte, que tienen que ver con procesos de inventarios, que tienen que ver procesos de compras, de abastecimiento internacional. ¿Cómo aplicas el hiper en un ser humano? Acá hay una muestra. Como ya he dicho, el conductor es el bien más preciado de toda empresa de transporte. Si no hay conductores, las unidades no se mueven. Así de simple. Por ejemplo, ahí mapeé yo dos tipos de actividades que todo conductor tiene en el transcurso del día. Hay muchas más, pero tenemos 45 minutos de charla, así que solamente mapeé dos. Por ejemplo, la conducción de actividades y la conducción de vehículos, ¿no? Ahí pongo qué tipo de problema tiene, si es de nivel ergonómico, qué posibles riesgos ocurren, una mala postura al momento de manejar, estás sentado el 80% de su día, uso de pedales de freno de embrague, aunque no lo crean, estar 8 o 10 horas manejando la unidad hace que las bisagras de nuestras piernas se malgasten, aunque no lo crean. Es por eso que muchos conductores al momento de jubilarse sufren de, ajá, así es, sufren de los huesos, de las articulaciones en las piernas.
y en las muñecas. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlos. Tenemos que mapear todos los riesgos que el ser humano como conductor está, se me olvidó esta palabra, está en permanente peligro, llamémoslo así, ¿no? Entonces, el gestor tiene que identificar estos riesgos en el conductor. Y una vez que lo identificas, ¿qué medidas de control vas a implementar? ¿En qué frecuencia lo vas a implementar? ¿En qué probabilidad? Este no es una clase de cómo hacer un hiper, sino estoy mostrando las bondades de aplicar esta matriz en la gestión del conductor. Ahí abajo puse conducción de vehículos y más abajo puse o escribí condiciones de manejo de vehículo, que es otra cosa. Ahí, las condiciones de manejo de vehículo, medimos la vibración del motor, ¿es riesgoso o no, no riesgoso? El manejo nocturno, ¿es riesgoso o no riesgoso? ¿En qué medida? ¿Qué ley o requisito legal debemos cumplir según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Manejo por la vía pública es muy diferente a manejar en ruta larga. Vía pública local es muy diferente a manejar vía pública en rutas largas en provincia. Ojo. ¿Qué riesgo mecánico sucede cuando hay una excesiva velocidad de la unidad? ¿Qué consecuencias o qué riesgos pueden aparecer en ruta? Ahí lo pones. ¿Qué requisito legal estás buscando cumplir? En este caso, la ley 29783. Y así sucesivamente. Esta es una herramienta importante que muy pocas personas, muy pocos gestores, esa es la verdad, lo aplican para la gestión del ser humano, en este caso. Y la escuela de conductores, cuando yo hablo de escuela de conductores, gente que me quedo sorprendido que hay mucha gente, es normal, bueno, ¿no? No conozcan que existe por ley que aplicar o implementar la famosa escuela de conductores. Si no puedes implementarlo en tu empresa, hay escuelas de conductores reconocidas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que certifican al conductor en buenas prácticas de manejo defensivo, en qué tipo de alimentos el conductor debe ingerir, dependiendo de su estado de salud, etcétera. La escuela de conductores es muy buena porque enseña al conductor a identificar las señales de tránsito. Muy pocos conocen, aunque sea el 60% de la norma de tránsito. Pocos. La finalidad de la escuela de conductores para implementarlo es impartir los conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes a obtener una licencia de conducir, sobre todo licencia de conducir profesional, de transporte de mercadería pesada. Por favor, ahí me está escribiendo acá en el feed de CAMES. Vamos a ver cuál es la consulta. Sí, estamos bien. Perfecto. Dos, la escuela de conductores ofrece una variedad de cursos, ¿ok? Una variedad de cursos a nivel nacional. Dependiendo de lo que uno desee aprender, la escuela de conductores brinda ese tema. La más importante enseña la norma, enseña y cómo aplicar, cómo entender la normatividad del tránsito en ciudad vial. ¿Ok? Y capacita a los conductores en todo lo que tiene que ver en el servicio de transporte. ¿Ok? Refuerza, sobre todo busca la escuela de conductores reforzar el valor ciudadano, los deberes civiles que debe tener todo conductor, ¿no? Los valores, cómo se debe comportar, sí, existe, cómo se debe comportar el conductor en su entorno laboral, ¿no? Todo esto está basado en la norma 005-2008 implementado por el Ministerio de Transporte.
Si existe la norma, un decreto supremo, se debe cumplir. Y muy pocas empresas que tienen flota propia lo hacen, ¿no? Hay periodos en los cuales el conductor tiene que ir a la escuela de conductores para recibir de forma constante nuevos conocimientos que lo ayudarán de la mejor manera en este proceso de conducir, de ese proceso bonito que es conducir una unidad. No importa si la empresa tiene una unidad de una Porter, no importa si la empresa tiene vanes, no importa. No interesa el tamaño de las unidades que uno tenga. Lo importante es saber gestionar al conductor. Un conductor bien atendido es un conductor que se fideliza contigo, se fideliza con tu modelo de negocio. Es muy difícil que quiera trasladarse a otra empresa de transporte. Si un conductor trabaja en una empresa de transporte donde se le maltrata, va a buscar la mejor opción de irse hacia otra empresa. Y los conductores de alta gama en el mercado nacional peruano son escasos. Así se los digo. Hay que cuidar ese recurso. Muchas gracias a Cames por brindarme estos 45 minutos para hablar con ustedes. Y estoy dispuesto y estoy esperando consultas al respecto. Cualquier consulta, por favor, que quieran ustedes ahondar, porque 45 minutos no es el tiempo suficiente para poder hablar de este tema que es muy rico. Me escriben a juanlggarcia.gmail.com o me whatsappean al número de celular indicado y o me pueden encontrar en las redes en LinkedIn. Muchas gracias y vamos al pool de consultas o preguntas. Los estoy viendo, leyendo en el Facebook, por si acaso. Y también los quiero ver, voy a dejar de compartir para visualizar si me están escribiendo en el chat de grupo. No, tampoco. Muy bien. Participen. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a ver la página otra vez web. Perdón. En tema de salud, caballeros, cuiden a sus conductores. Cuiden a sus conductores, ¿no? Ahora que sabemos que las vacunas no van a estar para todos en un corto tiempo, sino que va a demorar, sepa, tengan a bien en, en cuidarlos. Cada conductor tiene familia, tienen hijos, hijas, y es muy lamentable ver que un conductor no llega a casa. Cuando te enteras, cuando eres supervisor y te enteras que la unidad que un determinado conductor ha estado pasando por pasamayo y se derrapa y el conductor muere, es muy lamentable llevar la noticia a la familia. Muy lamentable. Apliquen la escuela de conductores, apliquen el hiper al conductor, evalúen los riesgos del conductor, ¿correcto? Apliquen la matriz gráfica de prevención de riesgos, aplíquenlo, les va a ayudar un montón. Bien, de nada, Carlos Balbín, de nada, Ani de la Cruz, José Raúl ayer, muchas gracias. Luis Fernando Poma, gracias. Mercedes Valverde, muchas gracias. Miguel Rojas Rodríguez, los estoy viendo. Fernando Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias. Los espero para la siguiente clase, una charla de 45 minutos
Espero que estas comunicaciones que tengo con ustedes lo sepan aprovechar al máximo. Un abrazo, cuídense, pónganse las mascarillas, por favor. Si están en una empresa de servicios o están trabajando en las calles, pónganse la mascarilla, por favor. Es importante estar sanos para nuestros hijos, para nuestros nietos, nietas, para nuestros sobrinos, sobrinas. Me despido. Cuídense. Bye bye.